Mi nombre es Federico Villaneda, soy médico otorrinolaringólogo especializado en cirugía plástica facial y enfermedades relacionadas con trastornos del sueño, ronquido y apnea de sueño. Correcto. Bueno, Federico, hablemos un poco de los huesos o de las bases anatómicas y fisiológicas de la cara. En primera instancia queremos hablar del hueso frontal. El hueso frontal es uno de los huesos que inicialmente son pares. Cuando un bebé nace, al principio esos huesos van a estar parcialmente no adosados. Con el pasar del tiempo van a ir madurando, se van soldando y se va a convertir en un hueso único. Está ubicado en la parte superior a las órbitas de los ojos, por lo tanto hace parte del techo de la órbita donde está el globo ocular. Y su relación pues está directamente uniendo el cráneo con la cara en su porción más anterior. Correcto, hablemos del hueso temporal. El hueso temporal es en donde está ubicado en la parte lateral de la cara. Su relación es específicamente y fácilmente reconocible porque es donde están implantados los pabellones auriculares y por lo tanto acoge el oído en esa porción. Correcto, hablemos de los huesos propios de la nariz y su relación con la adaptación de las gafas. Empecemos entonces por el hueso malar. El hueso malar está ubicado en la región lateral de la cara. Voy a ser un poco más gráfico y comienza en una unión en el horizonte donde está lo que se llamaría el canto externo, es decir, donde llegan todos los ligamentos de los párpados y se insertan en este punto medio, en el ecuador de la órbita, y tiene una porción, es una pirámide, donde tiene 4 pilares, uno superior que es la barra frontomalar, tiene una relación con la parte anterior de la cara, que es pues va a ser parte de la órbita en su porción externa y lateral, inferior y lateral. Va a tener una otra pirámide que se llama el arco cigomático, que es la prominencia que tiene por delante de la oreja y por detrás de las cejas y el globo ocular. Tiene una relación también con la porción donde están acogida la arcada dental en su porción más inferior. Correcto, hablemos del hueso esfenoide. El esfenoide es un hueso que no lo vamos a ver fácilmente porque es interior en el cráneo y que está relacionando al hueso temporal con los huesos de la cara y el cráneo como tal, y forma la fosa media del cráneo, pero hace parte como el chasis o el soporte que no vemos como en un carro, pero que coge todas las latas del cráneo, y esa es la función del esfenoide. Correcto, hablemos de los cartílagos en las zonas de contacto y por qué es importante la adaptación de lentes. Cartílago se refiere a los cartílagos de la nariz y su estructura de la nariz. La nariz es una estructura piramidal que tiene dos grandes componentes, óseos y cartilaginosos, y se divide en dos partes: la parte interna, que es toda la parte funcional respiratoria, que no la vamos a abarcar en este punto porque lo que nos interesa es la parte externa, y tenemos la parte externa que está, como les decía, una porción cartilaginosa y una parte ósea. La parte ósea está compuesta por 4 huesos pares, 2 en la parte más superior que son los huesos propios de la nariz, las ramas laterales del hueso maxilar, que está en esta región. A su vez conforman el piso de la nariz. La parte más externa, más prominente de la nariz, está conformada de un aspecto cartilaginoso, en donde son cartílagos pares, en donde están los alares, que es la que nos conforma la parte de los huecos de la nariz, y que forman la parte lobular de la nariz. Y hay unos triángulos invertidos cuya base superior y vértices inferiores que se relacionan con el cartílago hacia adelante y hacia atrás con el hueso, que se llaman los cartílagos laterales. Correcto, llegando a la parte de los músculos en el sector de apoyo del armazón, nos encontramos con varios de estos. Tenemos el occipito frontal, el preserus y los músculos nasales y auriculares. Hablemos de esos un poco y con su relación con la parte del uso de las gafas. Es interesante porque es una de las partes donde recordamos a otros mamíferos de la naturaleza, en los cuales, como caballos, vacas, en los cuales ellos no pueden rascarse, por decirlo así, la espalda, y ellos pueden mover la piel, y es lo que nosotros llamamos como los músculos pellejeros, donde tienen una inserción. La mayoría de los músculos tienen inserción hueso-hueso para mover 2 huesos o una articulación. En este caso van del hueso a la piel para poder hacer gesticulaciones o defendernos. Entonces, de alguna manera,
Estos músculos conforman grupos de diferentes profundidades y acciones. Unos levantarán las cejas, que son lo que mencionaba como los frontales o los que están relacionados en esa parte. Están los del intercejo, que van del frontal hacia la piel y que nos ayuda a fruncir o a levantar las cejas. Están los depresores de los párpados, que están desde el orbicular, que nos ayuda a abrir y cerrar como un diafragma el globo ocular y nos lo esconde. Están los que nos deprimen el párpado hacia abajo o nos pueden subir las alas de la nariz o subir o mover la punta de la nariz. Algunas personas tendrán ese dominio y otros realmente hemos olvidado utilizarlo. Correcto, hablemos de los nervios en el sector de apoyo del armazón. Sabemos que tenemos el frontal, supratroclear, el infratroclear y el infraorbital. Son nervios que vienen de un grupo de nervios que se llaman los pares craneanos. Los pares craneanos son nervios que salen del cerebro y que llegan a unos puntos específicos para hacer acciones como de movimiento, sensibilidad, es decir, que pueda registrar frío o calor, y que pueda obtener también otras acciones como glándulas o este tipo de cosas. Los que nos respectan son nervios que están dividiendo por tercio la cara, que están en la parte superior y la parte inferior a nivel de la pupila. Lo importante de estos es que, dependiendo de donde vaya la armazón de las gafas, adecuadamente colocadas, pues podrán hacer contacto y presión sobre estos y pueden hacer daños temporales o permanentes de estos nervios por pellizcamiento, por decirlo de alguna manera. Es como tener un cable que se pellizque con una puerta, pues la conducción de esa energía no va a ser igual. Y en el caso de los humanos, nos va a repercutir a un tipo de dolor específico de tipo neurológico. Y es porque están apoyados exactamente en este sector o en este sector o en la unión básicamente entre casi el hueso y el cartílago en esta parte superior, que si nos damos cuenta pues es claramente donde va a apoyar las monturas. Hay uno de los casos que las personas tenemos la cara un poco más ancha o un poco más chato, de alguna forma decirlo. ¿Qué ocurre con estas caras y qué ocurre como con estas malformaciones? Es bien interesante su pregunta porque hay dos condiciones. Una puede ser de herencia y otra parte puede ser adquirida. Voy a comenzar con la parte de herencia, y es que habrán tipos o subtipos de personas dependiendo de su origen. Si nosotros somos, por ejemplo, aquí en Colombia somos multirraciales, entonces tenemos facies o caras que se pueden tener parte negroide con parte caucásica, o negroide con indígena, o indígena con caucásica. Ese mestizaje hace que tengamos unas condiciones bien curiosas en nuestro contexto facial. Binder, que es un científico, un médico, que se puso por observación a mirar los diferentes tipos de caras que podíamos tener. Entonces, por ejemplo, relacionado con el malar, que es muy importante para la estructura que vamos a colocar en la cara, más que inclusive, pues está la parte de si tengo una nariz recta, platirriña, es decir, negroide, que puede estar hundida, o los latinos, como somos mezclas, se llama paraleptorrhina, que es muy parecida a la anglosajona, que es recta, pero podemos tener un poco más ancha. Vamos a tener diferentes tipos de narices donde van a tener un comportamiento diferente con la estructura de la montura que vamos a utilizar. Igualmente sucede con los malares y con el desarrollo del tercio medio facial, es decir, entre las cejas y el labio, que es lo que más nos interesa. Si una persona no respira bien, por alguna manera el aire hace el estímulo sobre unas cavidades que tenemos detrás de nuestro malar y en nuestra región frontal. Y esto hace que si yo no respiro bien por la nariz y respiro por la boca, va a hacer que mi cara sea de un paladar más estrecho y alto, por lo tanto el tercio medio facial va a ser hundido, posiblemente los malares van a estar más expuestos y vamos a tener una cara muy característica de esa caracterización, que es cara plana, pómulos anchos. Pero también podemos tener otro tipo de caras. Binder, como les mencionaba antes, clasificó de 1 a 5, donde la primera es que tengo este tercio medio facial disminuido, o sea, atrofiado, metido, pero con malares normales. Puedo también tener una segunda clasificación, y es que tengo mi tercio medio normal, pero mis pómulos hundidos. O puedo tener la tercera clasificación, que es que tengo mi tercio medio normal, pero mis pómulos salidos. O puedo tener una condición diferente, es que puedo tener en el grado 4 tanto el tercio medio como los pómulos
disminuidos de tamaño, entonces voy a tener una cara como hundida, pero con una mandíbula que va a ser mucho más generosa por esa disminución del volumen del tercio medio facial. Y el tercero, que ya es una sensación como de miedo, que es la cara que es totalmente hipoplásica, tercio medio, que es hundida, que casi pues es muy pequeña, y eso trae repercusiones tanto de estructura dental y de apariencia, y por eso nos da un contexto especial de facies o de caras. Y muchas de estas se van a correlacionar además con aspectos nasales, entonces puedo tener narices hundidas, con caras hundidas, o puedo tener una nariz aguileña, con una mandíbula salida, pero con pómulos pequeños, como podría pasar caracterizando en nuestros diferentes países internos que tenemos en Colombia, como los paisas monos, que son diferentes a los países pelinegros, en donde ellos no tienen nariz aguileña ni son blancos, pero que tienen una cara mucho más inflada que lo que podrían ser los paisas monos. Bueno, por último, es como un consejo o tips para la persona del asesor óptico, cómo recomendar, cómo darse cuenta rápidamente cuál es el armazón que le conviene más, teniendo en cuenta los huesos y las estructuras internas y externas de la cara, para, pues, ¿cómo sería como ese consejo para esas personas? Pues entre la formación que tienen estas personas técnicas, que son el apoyo para los pacientes para tomar una mejor elección, están los parámetros típicos de las monturas, o sea, la posición externa de las cejas, el tamaño de la órbita, la forma de la nariz, para poder hacer los diferentes diagramas de lo que puede ser la estructura facial y imaginariamente, o si uno lo pudiera hacer en fotografía, pues que no es normalmente el hábito de esta asesoría, sería hacer como el planeamiento de cómo es la estructura de la cara para mirar si unas monturas redondas, ovaladas, alargadas, altas, y que además estén asociadas a su patología de base, el paciente pues pueda hacer la mejor montura. Pero realmente una persona que llegue respirando por la boca, que lo oiga medio nasalizado como si tuviera gripa, pero no se da cuenta que no es un proceso gripal, sino que es un hábito cotidiano de cómo habla, pues ya nos está insinuando que tiene una nariz pequeña, unos pómulos anchos, una cara como hacia atrás, como hundida, y eso pues nos va a dar un tipo de montura diferente a una persona que respira adecuadamente, que tenga un paladar adecuado, con unos malares adecuados, pues tendrá claramente otro tipo. Eso también hace que haya diferentes tipos de caras, alargadas, anchas, redondas, y eso nos va a dar como última condición, que es pues, la individualización de las monturas, que yo creo que será motivo de otra charla ya cuando se tomen ya los diferentes aspectos geográficos de la cara para tomar esa decisión acertada. Bueno, yo creo que eso es todo hasta ahí.